El modernismo literario es el nombre que recibe el primer gran movimiento poético nacido en Latinoamérica. Fue abanderado nada más y nada menos que por el escritor nicaragüense Rubén Darío. Esta corriente se desarrolló a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, específicamente entre los años 1880 y 1916. Sus características son la ruptura de reglas, se opone a la centralización del pensamiento, que aboga por la independencia poética del individuo, se insubordina al insensible, compite con el romanticismo, abondaba el origen de todo, aporte lingüístico, evasión de la realidad, sincretización religiosa. Los principales exponentes son José Martí, Rubén Darío, Julio Herrera, Reisi y Armando Nervo. El vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial, en 1914 y 1919. Al igual que abarca una gran variedad de movimientos y corrientes artísticas cuyo elemento único es el de la libertad de expresión y la innovación estética, es decir, que este movimiento nos habla de la expresión libre al igual que la innovación, o sea, quiere decir que quiere que avancemos y que seamos mejores, o por algún camino iría. También es uno de los grandes centros de vanguardismo, está en Europa, surgieron en España y en Francia, y también en Hispanoamérica, y surgen en Argentina y México. Una de sus características es que la ruptura de las tradiciones del arte académico, con lo que incluye no solo temas, sino especialmente los principios de composición plástica. El segundo tema del que hablaríamos es el boom latinoamericano. Es un fenómeno literario que surgió entre los años 1960 y 1970, que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando todo era trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes. Fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. El boom latinoamericano está más relacionado con los autores Gabriel García Márquez de Colombia, Julio Cortázar de Argentina, Mario Vargas Llosa de Perú y Carlos Fuentes de México. El boom latinoamericano es un fenómeno que surgió entre la década de los 60 y de los 70. Es el afloramiento de la narrativa latinoamericana, cuyas obras presentan características llamativas y particulares en su forma de redacción. Se considera como la primera obra del boom latinoamericano a Rayuela, de Julio Cortázar, que se lanzó en 1962 en la ciudad. También se podría decir que la segunda más importante es La ciudad y los perros, en 1963 lanzada por Vargas Llosa, o El hijo del hombre en 1959 por Augusto Roa Bastos, entre otros. Gracias. Bueno, aquí tenemos la ciencia ficción, que consiste en explicaciones científicas y tiene como principal característica que el avance científico, el cual es el protagonista de la historia que se presenta. Aquí tenemos los autores más sobresalientes, que son Mary Shelley, creadora de Frankenstein, y el otro autor es Herbert George Wells, creador de La máquina del tiempo, y el cual inaugura la ciencia moderna, la literatura de horror. Bueno, esto quiere decir, significa que es lo que nos resulta físicamente horrible. Entre sus autores se encuentra Edgar Allan Poe y Mary Shelley. Entre sus características principales queda su contexto o la historia, que se transmite el miedo, y el autor escoge una fobia y la representa. Y esta representación tiene un ambiente sombrío y hace referencia a la muerte. El siguiente tema es literatura detectivesca. Esta literatura se basa en intriga y tiene como características principales que resuelven un crimen
y el lector se puede identificar con el detective, que es el personaje, podría decir que en algunas ocasiones principal. Con el autor Edgar Allan Poe nace esta literatura y él tiene su obra llamada Los Crímenes. El otro autor es Raymond Chandler y su obra es La Dama del Agua. Buenos días, yo les hablaré sobre el postmodernismo, que es uno de los términos más utilizados en la filosofía y en los artes que se refieren, por lo cual su contexto puede ser que cambiar dependiendo de los autores que consulta algunos autores, por lo cual su significado tiene tres formas básicas de la palabra postmodernismo, refiriéndose a la literatura que no se realiza ni tradicional, hablando sobre la literatura, el arte y como característica del postmodernismo se lleva al extremo. Para hablar del aspecto de condiciones humanas y más general en capitalismo, elementos afectan la vida cultural y ideología, por lo cual nosotros nos vemos afectados en el arte, en nuestra cultura y la ideología. Por lo cual algunas características de este movimiento es que algunos escritores más destacados son el italiano Calvino, Hans Joyce, Thomas Seiko. Los temas de estos escritos, de los escritores que escogen estos, es sobre la vida cotidiana. Normalmente toman punto de vista de absurdo y examinan la moral, por lo cual su narrativa es muy complicada, por lo cual la realidad se encuentra a través de su lenguaje, por lo cual algunos de sus obras más importantes mencionar las contradicciones, por lo cual a menudo los personajes de los textos terminan contradecir sus ideales y sus normas. Su argumentación, que los escritores no comentan ni escriben en una misma narrativa, sino que van cambiando dentro del mismo escrito. La discontinuidad, pues el texto puede cambiar del orden o puede ser que el escritor lo desee, como cual el escritor lo puede manifestar o escribir en la forma que él guste. En azaroso, el tiempo tiene lógica absurda, su discusión hará en hechos, ocurra en ningún sentido, por lo cual en todo lo que escriba no tendrá sentido, por lo cual de los hechos. En lo excesivo, que los textos llevan a un límite de propuesta y normalmente terminan en caos o destrucción, por lo cual esto pues quiere decir que todos los textos que hablemos acaban en problemáticas. Les agradezco por su atención.